Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenos días a todos. Veo unos comentarios en el chat donde se indica que algunos no tienen acceso a cámara, se pueden comunicar solo por chat, no hay problema, ¿ya? Voy a estar constantemente revisando el chat por si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí, ¿ya? Sin problema. Entonces voy a compartir la pantalla. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las cápsulas. Me pueden responder por el chat si las vieron o les faltó tiempo, no las pudieron ver. No, me faltó. Ya, perfecto. Un poco para conocer si es que la pudieron ver, algunos sí, ya, perfecto. Entonces, como algunos no vieron la cápsula, yo me presento, entonces en la cápsula me presenté, pero como algunos no, quizás no tuvieron tiempo para verla. Yo soy Javiera Miller, yo soy académica actualmente, trabajo en la Universidad de Valparaíso, soy ingeniera en Información y Control de Gestión, magíster en Control de Gestión, magíster en Educación, Pedagogía de la Educación Superior, y actualmente doctoranda en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla. Entonces, yo me he dedicado principalmente, ¿cierto? Bueno, luego de mi vida laboral tengo experiencia laboral en lo que es TCU, ¿cierto? Ahí trabajé un tiempo cuando me di cuenta de mi amor por la docencia, así que llevo estos 6 últimos años haciendo docencia y la verdad es que me he especializado en el área de control de gestión, ya que es un área que sin duda está en auge, ¿cierto? Es relativamente nueva. Los sistemas de control de gestión no comenzaron hace mucho tiempo, de hecho los más grandes yo creo que fueron recién en el 2008, donde se implantaron, estos nacen en Estados Unidos principalmente, y luego llegan, ¿cierto?, a países como los de nosotros aquí en Latinoamérica, por lo tanto es una materia, ¿cierto?, un área de conocimiento que está recién partiendo hace poquito. Por lo tanto, ahí consideré que me podía desarrollar de mejor forma, ¿cierto? Así que en eso me dedico. Y en este curso los voy a guiar, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje de ciertos elementos de lo que es control de gestión, algunas herramientas de control de gestión propiamente tal, como la tutora, ¿cierto?, del curso. Así que espero que les quede claro, cualquier consulta que tengan me la pueden hacer sin problema. Vamos construyendo aprendizaje en conjunto, ¿sí? Bien, entonces como algunos de ustedes no vieron, ¿cierto?, las cápsulas, vuelvo a un poco hacer un resumen de la información que había ahí, ¿cierto? Se hizo una introducción a qué es el control de gestión, ¿ya? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son los tipos? Y desde ahí íbamos a construir el aprendizaje de, bueno, después conocer las herramientas de control de gestión que existen. Desde ahí hay herramientas más estratégicas que vean a la organización como un todo, más a nivel corporativo, ¿cierto? Luego está un nivel más táctico, que es a unidad de negocio, a nivel de jefatura, ¿cierto? Y luego más operativo, que es el día a día del control de gestión, ya más operativo. Por lo tanto, ¿por qué existe el control de gestión? Este es un proceso para poder alinear la conducta de los trabajadores en una organización. ¿Ya? La idea es poder implementar la estrategia de forma adecuada y que la estrategia además sea la correcta. Y eso es lo que hablábamos también de una estrategia de doble bucle. ¿Ya? Un bucle significa solamente implementar, ¿cierto?, un proceso top to bottom, de arriba hacia abajo, donde ya está establecida la estrategia, alguien la diseñó y solamente tenemos que implementarla. Y hoy en día la visión más moderna del control de gestión implica esta estrategia de doble bucle, que es la idea de conocer también si es que la estrategia es la adecuada, ¿ya? Por lo tanto, el control que se le llama de un bucle, estrategia de un bucle, o el feedback control, o el control cibernético que se le llama, es la idea, es implementar nada más la estrategia, es decir, hay una planificación estratégica, implementamos y luego hacemos control. ¿Ya? Y con este control, es decir, ir midiendo realmente lo que ocurrió, ¿sí? Hacemos un feedback, una retroalimentación para poder implementarlo de mejor forma, pero nunca llegamos a cuestionar si es que la estrategia fue la adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estrategia? Finalmente,
no se adecua quizás a entornos muy cambiantes, muy dinámicos, donde el contexto organizacional va a cambiar, y probablemente la estrategia que nosotros pensábamos antes de pandemia, en pandemia no funcionaba, y después de pandemia tampoco va a funcionar, porque el contexto es muy cambiante hoy en día, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo de control cibernético, ya que es el feedback control o control de un bucle, ¿ya? Por ejemplo, un sistema de aire acondicionado lo realiza. El estándar, ¿cierto? Nosotros vimos también en las cápsulas el proceso básico de control, ¿ya? Que había un desempeño. Servicio previo, servicio urgente, urgente que es la única ¿Sí? ¿Dudas? Se complicidad le de la activó región, el, donde si tengo un infarto, se le activó el micrófono, parece activo. alguna... Ahí sí, había activado el micrófono. Bien, entonces, por ejemplo, en el control cibernético tenemos un sistema de calefacción o sistema de aire acondicionado en general. ¿Y qué hacemos? Existe un estándar, ¿cierto? Que es la temperatura deseada de la habitación. Necesitamos poner la temperatura, por ejemplo, a 23 grados. Se hace una medición, ¿cierto? A través de un sensor de temperatura y se evalúa si es que la temperatura del entorno, ¿cierto? Está a 23 grados. Si no, bueno, tenemos que regular la temperatura tirando aire más caliente o más frío según el contexto, ¿cierto? Entonces, esa es la idea del control cibernético, ¿sí? La evaluación se compara con el estándar y si no es la adecuada, se hace un feedback, una retroalimentación, tiene que haber un cambio y luego la idea es poder ir llegando entonces al objetivo, ¿ya? Este es el control entonces de un bucle. Entonces, ¿qué pasa con el feedback control? La visión tradicional, ¿cierto? Es poco apropiada para la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿cierto? De ser un poco más dinámicos con respecto al entorno, adecuar las estrategias, hacer nuevas innovaciones para estar al tanto, ¿cierto? Con lo que está ocurriendo en el contexto. Por lo tanto, el control feedback no nos permite modificar la estrategia porque se asume siempre como si fuera la adecuada. ¿Ya? Entonces tenemos la estrategia, hay que solamente implementarla. Y desde ahí entonces existen diferencias y se crea el feed forward control que se le llama, que es este control de gestión más moderno, de una visión más moderna, que incluye conceptos o elementos ex ante y ex post. ¿Ya? Entonces, lo ex ante finalmente es generar un control antes de que ocurra una acción en un trabajador, ¿ya? Y desde ahí vienen los sistemas de incentivos, incentivar, cuando a ti te ponen un sistema de incentivos, te incentivan la acción antes de que tú hagas el desempeño, ¿cierto? Si es que haces tantas auditorías, si es que haces tantas ventas, si es que haces tantas acciones de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces vamos a darte una recompensa. Entonces, antes de la acción ocurre una motivación y finalmente la idea es alinear a la organización. Ese sería el control ex ante, con la diferencia de lo que sería el control ex post, ¿ya? Y la idea es que un sistema de control de gestión incluya ambas estrategias, no solamente una, ¿ya? Un tipo de control ex post clásico es el sistema de presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros vimos también algunos elementos de control de gestión por tipo en las cápsulas donde el control financiero, antes de que existieran estas herramientas más mixtas como cuadro de mano integral, mapas estratégicos, entre otros sistemas de control de gestión que son más globales, ¿cierto? Más amplios, existían en las organizaciones el control por excelencia es el presupuesto, ¿cierto? La mayoría de las organizaciones tienen presupuesto y con ello genera su sistema de coordinación entre áreas de negocio. También están los sistemas de costeo, ¿sí? De los indicadores financieros, meramente financieros, al principio por toda la corriente que llegó primero las finanzas que el control de gestión, ¿cierto? Entonces, el control antes era mucho más financiero. También existen los no financieros, ¿cierto? Los esquemas de incentivo, alineación mediante acciones que fomenten y profundicen la cultura organizacional. Y ahí existe un clan control, que es el control entre pares, ¿sí? Porque si la cultura está bien arraigada, entonces yo te voy a decir, oye, pero eso no se hace. Y ahí empieza el control entre pares también, que incluye el control de supervisión. ¿Ya? Entonces, y el control mixto, por ejemplo, el cuadro humano integral tiene indicadores financieros e indicadores no financieros por sus 4 perspectivas que ya vamos a ver, los acuerdos de niveles de servicio, que son estos contratos entre dos partes, tableros de control, que es una... finalmente un cuadro humano integral de cada área de negocio y se hace en cascada con el cuadro humano integral. Y existen sistemas de control que son mucho más holísticos, ¿cierto? Que ven a la organización como un todo. Y ahí está palancas de control y ciclos cerrados de control que también algo les alcancé a comentar en las cápsulas.
Bien, entonces, ¿cuál es el uso del presupuesto? Que es la herramienta que más se conoce, ¿cierto? En cuanto a lo que es control de gestión, utiliza la información más reciente que se hace, ¿cierto? Para el plan estratégico, para ver si es que este último puede variar. La idea es que el presupuesto finalmente te enseña de acá a un año lo que ocurrió y uno hace un análisis, un procesamiento de información histórico, ¿cierto? El presupuesto se va analizando de forma mensual y hacia atrás vemos si es que cumplimos lo que teníamos que haber cumplido y por qué no lo cumplimos. Y ese análisis de brecha que hay finalmente te va a dar información para saber si hay que volver a redireccionar lo que es la planificación estratégica, ¿ya? Por lo tanto, finalmente acortar, ¿cierto?, el plazo de planificación estratégica a un año, por ejemplo, ¿ya? La mayoría de las organizaciones el presupuesto lo realiza a un año. La coordinación entre los centros de responsabilidades, que son estas unidades de negocio que existen en las organizaciones. Tenemos que coordinar unas con otras, porque muchas veces en el día a día, en el quehacer, ¿cierto?, no se comunican mucho las diferentes unidades, por lo tanto, al hacer un presupuesto o al hacer en general un sistema de control y gestión, tengo que lograr que se coordinen entre ellos para lograr el objetivo final, que es el objetivo más organizacional, ¿cierto?, de la planificación estratégica. Asignación de responsabilidades también, y las bases entonces para evaluar el desempeño. ¿Bien? Eso es en cuanto a presupuesto. Pero ¿cómo controlamos? ¿Cómo controlamos presupuesto? ¿Cómo controlamos los sistemas de control de gestión? Estos se controlan en base a los que llamamos centros de responsabilidad, ¿ya? Los centros de responsabilidad son 5 en particular, pero quiere decir que son las unidades de cada una de las organizaciones. Cuando en un organigrama vemos un cuadradito, ¿cierto? Eso es una unidad de negocio, una unidad de la organización. Y esa unidad puede ser un centro de costo, puede ser un centro de ingresos, un centro de gastos, que se le llama gastos discrecionales, centro de inversión o un centro de utilidad y beneficio, ¿ya? Y de acuerdo a qué tipo de centro de responsabilidad sea, tiene diferentes indicadores de gestión que van a ser responsables o no, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, que son los centros de responsabilidad entonces. Un centro de responsabilidad es una unidad organizativa, ¿cierto?, a cargo de un director ejecutivo que es responsable de sus actividades. Una organización finalmente es un conjunto de centros de responsabilidades. Si cada uno de estos centros de responsabilidades cumple sus metas, la organización como todo debería entonces cumplir las metas, ¿ya? Es un poco lo que representa la teoría de sistemas también, aplicada al ámbito organizacional. Entonces, ¿qué es? Constituye la estructura de un sistema de control y la asignación de responsabilidades a las unidades de la organización, y la idea es que cumplan uno o más objetivos según lo que se le delega, ¿cierto?, a cada uno de estos centros de responsabilidades que tienen como objetivo implementar la estrategia. Es decir, es objetivo y responsabilidad de cada uno de nosotros que trabajamos, ¿cierto?, en organizaciones, implementar la estrategia desde nuestra vereda, ya desde nuestras funciones, desde nuestras responsabilidades. Entonces, desde ahí podemos generar ciertos planes de acción para ver cómo vamos a fomentar el cumplimiento de los objetivos organizacionales desde nuestros propios esfuerzos. Entonces, la idea, esto es una lógica IPO, que es Input, Proceso, Output, ¿ya? Que la idea es, bueno, ¿cuánto de mi input yo soy responsable, ¿cierto? ¿Cómo yo hago el procesamiento de esa información o de esa transformación, si es que son productos o servicios? ¿Y cuánto output puedo entregar por cantidad de input? ¿Ya? Y desde ahí puedo ver la relación que hay entre el output y el input y ver si es que puedo hacer indicadores de eficiencia o de eficacia, ¿ya? Entonces los inputs y los outputs se miden para efectos del control de gestión en unidades, ¿ya? Son respaldos de unidades físicas en algunos casos, pero pueden ser unidades monetarias, ¿ya? Entonces, en algunos centros de responsabilidad es más fácil medir, ¿cierto?, los inputs y los outputs que en otros, ¿ya? Y ahí, desde ahí podemos generar eficiencia y eficacia. Vamos a ver entonces ya un ejemplo para que les quede un poquito más claro. La eficiencia, ¿cierto? La idea es cumplir los objetivos, cumplir las metas con la mínima cantidad de recursos posible, porque así voy a ser más eficiente, voy a utilizar menos recursos, por lo tanto son menos desperdicios, voy a ser eficiente utilizar los escasos recursos que tengo para lograr los objetivos. Y la eficacia, por el otro lado, es lograr los objetivos, nada más, de acuerdo al plan. O sea, estoy haciendo lo que debo hacer.
pero no me importa, ¿cierto?, cuánta cantidad de recursos estoy utilizando para cumplir esos objetivos. Entonces hay que preguntarse, ¿estoy siendo eficaz? Ojalá todos sean eficaces para que todos cumplan los objetivos, pero ojalá también, ¿cierto?, hacer un poquito más de esfuerzo y ser eficiente, ¿sí?, para no despilfarrar recursos, ¿ya? Entonces, existen los centros de costos, centros de gasto discrecionales, centros de ingresos, centros de beneficios y centros de inversión, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Los centros de costos, que son los gastos técnicos, ¿sí? Sus inputs generalmente sí se pueden medir monetariamente. Sus outputs se pueden medir en términos físicos. Se puede medir la eficiencia, ya que se puede calcular una cantidad óptima de input con respecto a un output, ¿ya? Y un ejemplo de eso son, por ejemplo, todas las unidades que tienen que ver con producción, ¿cierto? Con transporte, con bodegaje. Todas las unidades que son mucho más operativas pueden tener medidas de eficiencia y de eficacia, ya que por cantidad que ingresa hay una cantidad que sale. Por lo tanto, se puede hacer esa relación, se puede establecer esa relación y se puede hacer ese tipo de indicadores, ¿ya? En los centros de costos o gastos técnicos, ¿ya? Entonces, el resultado financiero es una medida de eficiencia. El control total se ve en base de medidas financieras, monetarias. Puede decir, bueno, ¿y cuánto tengo que comprar? Por ejemplo, un departamento de compra, ¿cierto? ¿Y cuánto traspasa entonces a la parte de producción, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, eso lo puedo medir monetariamente. Y acá se puede hacer medidas también del costo real con el costo teórico, cuánto me costó realizar esa acción, esa labor, esa tarea, ¿cierto? Y si es que eso está en base al presupuesto o no, y desde ahí veo los gaps, las brechas, y puedo medir entonces si es que lo realizó eficientemente o no ese departamento, o si es que cumplió o no los objetivos, ¿ya? Por lo tanto, finalmente me da medidas de eficiencia, ¿ya? Que la mayoría da solamente medidas de eficacia, pero los gastos técnicos o los centros de costos son un centro de responsabilidad especial que sí nos permite tener medidas de eficiencia, ¿ya? Cuando veamos indicadores la tercera clase vamos a ver cuáles son las medidas de eficiencia y cuáles son las de eficacia, ¿ya? Los gastos discrecionales son todos estos departamentos que son un poquito más ambiguos no por la misma cantidad de input va a salir un output, ¿ya? Los departamentos de contabilidad, el área legal, recursos humanos, marketing, cualquier departamento de control y gestión de sistemas de información, un departamento de investigación, ¿cierto? De laboratorio, etcétera, que me imagino que son departamentos, ¿cierto? No sé bien ahí en el hospital, ustedes lo extrapolarán, ¿cierto? A sus reales la naturaleza de su organización, pero aquí es mucho más difícil, ¿cierto?, lograr una medida de output en términos monetarios, en términos físicos. Por lo tanto, en general, los indicadores son más relacionados a eficacia que a eficiencia, ¿ya? Entonces, la discrecionalidad se refiere a la decisión directiva del gasto, es decir, cuánto presupuesto le damos en base al histórico, en base a los objetivos que cumplimos, en base a lo que yo superviso que hicieron correctamente o no la labor, ¿sí? Pero es que no hay medidas de eficiencia que me puedan impactar en mejorar o reducir o aumentar el presupuesto, ¿cierto? Por lo tanto, es un gasto más discrecional, ¿sí? A discrecionalidad directiva. Bien, por lo tanto, el resultado no es un medio de evaluación de eficiencia. El control total se ve en medidas no financieras principalmente y generalmente genera problemas de control, ¿ya? Por la dificultad de medición del output, es decir, no porque yo ponga un presupuesto de 3 millones más este año voy a tener más output, ¿ya? Pero no significa que si tengo menos output lo está haciendo peor el departamento, ¿ya? Entonces ahí pueden haber muchas variables y muchos factores que impliquen que las cosas se están haciendo bien o mal. Por lo tanto, en ese tipo de departamentos no hay medidas de eficiencia, pero sí eficacia. Y quizás no solamente se tiene que hacer un control por resultados, sino que ojalá también un control por supervisión o un clan control, que es este control cultural, ¿ya? Para evitar la posible no congruencia de objetivos, ¿ya? En base a que puede haber poco alineamiento entre, lo hablamos en la cápsula, ¿cierto?, el principal y el agente, que es el trabajador y el encargado, dueño, el gerente, el directorio de la organización donde yo trabaje, ¿ya? Muchas veces tiene objetivos e intereses diferentes, por tanto existe una falta de congruencia, ¿ya? Y la idea del control y gestión finalmente es alinear esa congruencia para que todos trabajemos en pos de un mismo objetivo, ¿ya? Por lo tanto, no solamente es importante tener medidas financieras, sino que también otros tipos de control,
ya no solo por resultados, sino que existen control por supervisión, ¿sí? Y control por cultura organizacional que se le llama clan control. ¿Ya? El centro de ingresos, ¿ya? El input se mide en términos monetarios, no se busca necesariamente una relación de efecto con el input, que es el costo, ¿ya? Por ejemplo, en un departamento de ventas, ¿tiene costos? Claro que tiene costos. Hay que pagarle, ¿cierto? A los vendedores, hay que pagarle a los útiles de escritorio, ¿cierto? Pero no necesariamente por cantidad de input va a tener más o menos output, ¿cierto? Porque su objetivo o su responsabilidad es generar ingresos a la organización. Y no si yo pongo más presupuesto significa que va a haber más ingresos, no necesariamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay un efecto, una relación directa entre el input y el output, ¿ya? Porque es un departamento de ingresos, un centro de responsabilidad de ingresos, ¿ya? Entonces no se define formalmente la relación entre el input y el output, y entonces la unidad está sujeta a un presupuesto de gasto, tengo que poner un presupuesto igual al departamento de ventas, ¿cierto? Pero su output se mide a través de cuántos ingresos generó, o sea, sus ventas aumentaron, las ventas disminuyeron, pero no tiene relación a cuánto presupuesto obtuvo ese centro de responsabilidad, ¿cierto? En el proceso presupuestario. El centro de beneficios y utilidades, que este es el penúltimo, existe una relación mixta entre el input y el output, y estos son difíciles de encontrar en organizaciones más grandes, sí existen, pero son unidades de negocio aparte, sucursales, ¿cierto? Y ellos están responsables no solamente de los ingresos, sino que también de los costos y de las relaciones que haya entre ellos. Por lo tanto, es como una mini empresa, una mini organización, un mini centro de responsabilidad dentro de la misma organización. Entonces, por ejemplo, los holdings tienen muchos centros de beneficios y de utilidades, ¿cierto? Cada marca es un centro de beneficios y utilidades y se evalúa como un todo, sus costos y sus ingresos. Por lo tanto, aquí las medidas de eficiencia, ¿cierto? En general son margen de contribución, utilidades directas, pérdidas, ¿cierto? Utilidades controlables antes de impuestos, todo lo que tenga que ver con un estado de resultados, los indicadores de un estado de resultados, aquí van, porque necesitamos saber si es que esa unidad de negocio que me está generando un esfuerzo en la organización está generando los beneficios o no. ¿Ya? Si una sucursal finalmente me conviene o no tener la sucursal o si no la cierro, ¿ya? Entonces esos son los centros de beneficios o utilidades. Las ventajas entonces puede mejorar la calidad de las decisiones porque voy a tener un gerente específico para tomar decisiones en ese centro de beneficios, puede aumentar la velocidad de las respuestas operativas en cuanto a las necesidades del cliente de esa zona en específico. La alta dirección puede concentrarse entonces en asuntos de otro tipo de nivel de importancia y puede delegar entonces en este centro de beneficios la toma de decisiones y eso le aliviana su carga, ¿ya? Constituye un excelente ámbito de formación ya que ahí la gente puede finalmente aprender de muchas personas en un lugar más pequeñito, por lo tanto existen más fluidez de comunicación, uno puede ver ciertos diferentes procesos y está todo mucho más cercano. Y en general hay una mayor preocupación de este centro de responsabilidad por el beneficio que le causa a la organización, por lo tanto eso es bueno, ya que si se mide por beneficios, la organización como un todo se beneficia. Desventajas, puede acarrear una cierta pérdida de control, ¿cierto? Porque las tomas de decisiones se están haciendo solamente allá, puede reducir, ¿cierto? La calidad de las decisiones tomadas, aumentar fricciones, generar competencia entre unidades, lo cual no siempre es bueno, ¿ya? Dependiendo cómo nosotros manejemos eso en cuanto a clima laboral, también que es algo muy importante en control de gestión. Control de gestión nosotros necesitamos que se alineen los intereses del principal agente entre los trabajadores, ¿cierto? Y lo que quiere la organización en sí misma, pero la idea es que todo eso sea no solamente a medida de indicadores financieros o ratios monetarios, sino que no monetarios. Y todo lo no monetario tiene que ver con cantidad de capacitaciones, clima laboral, porcentajes de ausentismo, ¿cierto? Todos estos indicadores que no tienen que ver con términos financieros. Y desde ahí nosotros necesitamos que los trabajadores estén motivados, estén felices y contentos trabajando en esa organización, porque si están contentos lo van a hacer mejor. ¿Y quién se beneficia si lo hacen mejor? La misma organización, ¿ya? Por tanto, en un tema en control y gestión existe todo un campo que es el comportamiento organizacional, ya que es mucho más psicológico. Uno quizás piensa en control y gestión en algo en términos mucho más financieros, mucho más específicos, ¿cierto? En cuanto a costos, presupuesto, y a veces no es tan así, ¿ya?
Existe todo un área que se dedica más a la psicología de la persona y cómo motivarla, cómo conocer cuáles son sus necesidades, para poder alinear de mejor forma a las personas, que ellos se sientan contentos en su lugar de trabajo, y todos somos distintos, por lo tanto todos a veces necesitamos sistemas de incentivos distintos, porque tenemos gustos distintos. Bien, por lo tanto existe toda esa área más psicológica del control y gestión que es bastante más entretenida también, ¿ya? Bien. Y los centros de inversión, ¿cierto? Son los últimos centros de responsabilidad que hace que tiene que finalmente hacer una inversión de los activos de la organización. Por lo tanto, sus medidas son meramente financieras, de ver si el retorno sobre la inversión, el retorno sobre los activos, el valor agregado económico que está generando la organización es positiva o no es positiva para la organización. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un típico departamento de finanzas o inversiones según la organización. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a centro de responsabilidad, que lo importante es que conozcamos que cada uno de ustedes trabaja en un centro de responsabilidad, ahí lo pueden identificar, mira en qué tipo de centro de responsabilidad trabaja cada uno, y desde ahí saber cuáles son sus responsabilidades. Si sus responsabilidades son más por eficiencia, por eficacia, qué tipo de indicadores entonces debería tener según cuáles son las responsabilidades mías, ¿cierto? Y desde ahí uno puede ya instaurarse en qué tipo de centro de responsabilidad trabaja cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a ver los sistemas de control de gestión. También un acercamiento lo tuvimos en las cápsulas. No sé si los que vieron se acuerdan que vimos que existen dos grandes sistemas de control de gestión que son bien holísticos, ¿cierto? Y sistémicos en la literatura, que es el sistema de palancas de control y el sistema de Kaplan y Norton, que se llama sistema de ciclo cerrado, ¿ya? En el sistema de palancas, que es de Robert Simons, que lo generó en el año 99, indicó que para una mejor implementación estratégica tiene que haber 4 pilares fundamentales, ¿ya? Uno, hacer acciones en lo que es el sistema de creencias de la organización, es decir, en qué cree la organización, cuáles son sus declaraciones estratégicas. Necesitamos saber hacia dónde va la organización, por lo tanto tenemos que establecer una misión, una visión, ¿cierto? Los valores, que es la forma de actuar de las personas de una organización en base a cómo nos van a ver los clientes externos, clientes internos, proveedores, toda la comunidad, las partes interesadas, los stakeholders, nos tienen que ver a todos bien alineados, ¿cierto? Porque todos trabajamos en base a una organización que tiene que cumplir su meta y quiere verse de alguna forma cumpliendo sus metas. Por lo tanto, tenemos que establecer sus valores, tenemos que establecer cuáles son sus clientes ideales, cuál es el segmento de clientes, tenemos que conocer la cultura organizacional que intenta promover esta organización. Y desde ahí entonces adecuarse, y hay culturas más relacionadas a la innovación, otras culturas más relacionadas a ser más autocráticos, otros más laissez-faire. O sea, hay muchos tipos de cultura organizacional y no necesariamente una cultura organizacional es única en todas las áreas de una organización, existen subculturas, ¿ya? Entonces quizá ustedes como hospital tienen y respiran una cultura, pero en su departamento en particular tienen una cultura totalmente diferente, o quizás pequeñas diferencias que hacen únicos a sus espacios de trabajo, ¿ya? Y es importante entonces conocerlos para poder trabajar con ellos, ¿ya? Y ese es el sistema de creencias, ¿ya? Luego tenemos el sistema de límites, que el sistema de límites finalmente se trata de, a ver, el de creencias guía la búsqueda de oportunidades porque sabemos hacia dónde podemos trabajar, sabemos qué es lo que quiere la organización, ¿cierto? Sabemos cómo quiere ser vista de acá a X años en su visión, de acá a 5 años queremos ser los mejores en qué en particular, ¿ya? Y el de límites te limita esa búsqueda de oportunidades porque la idea es reducir los riesgos, que pueden ser riesgos a evitar comerciales o estratégicos, ¿ya? Los riesgos estratégicos, mira, no busques hacia allá la dirección porque necesitamos direccionar, ¿cierto? A una parte los esfuerzos de todos los trabajadores en una organización. Y los riesgos comerciales tienen que ver con temas más legales, ¿cierto? Que no entran en otro tipo de problemas, ¿ya? Entonces necesitamos sistemas de límites, que ahí está todas las reglas, los procedimientos, los códigos de conducta, los códigos de ética, ¿cierto? Todo lo que me va guiando cómo es el actuar dentro de la misma organización, ¿ya? Luego tenemos el sistema de diagnóstico, que es este que está acá abajo. El sistema de diagnóstico es el que nosotros generalmente lo atribuimos a un sistema de control de gestión, de hecho, que son los indicadores,
¿ya? Pero existen 3 más, pero generalmente, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema de control de gestión, hablamos solamente de indicadores. Y ahí están, necesitamos controlar, ¿cierto? La gestión, por lo tanto, necesitamos generar indicadores, necesitamos generar un sistema que evalúe que lo que estamos haciendo esté de acuerdo a lo que la empresa necesita que se realice, ¿ya? Por lo tanto, ahí establecemos todo eso. Y finalmente está el control de gestión interactivo, que la idea de esto es evitar incertidumbres estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? La idea de este sistema de control de gestión, y se activa mucho cuando el ambiente es muy dinámico, es que, bueno, quizás lo que nosotros tenemos en la planificación no se va a cumplir porque cambió mucho el contexto. El presupuesto no nos sirve porque cambió mucho el presupuesto, el contexto. Es muy dinámico, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos ir a escuchar estrategias de más abajo en los eslabones de una organización. Del organigrama, quizás los que están más abajo están de cara con el cliente y tienen ideas, tienen estrategias, tienen soluciones que probablemente la gente que crea el plan de desarrollo estratégico quizás no lo puede ver. Por lo tanto, se genera o se activa este sistema interactivo, que la idea es que haya una comunicación, una participación con todos los miembros de la organización para que den ideas, buzón de sugerencias, innovaciones, concursos, ¿cierto? Salidas, para poder escuchar a todos los miembros de la organización y desde ahí generar estas que se le llaman estrategias emergentes, ¿ya? Que emergen desde diferentes partes de una organización. ¿Ya? Entonces Robert Simons lo que implica es que si generamos ciertas acciones en cada una de estas palancas, entonces vamos a implementar de mejor forma la estrategia organizacional, porque estamos cubiertos en estos 4 frentes que él estableció, ¿ya? Ahí está entonces la parte de control por creencias, permite que los individuos de una organización comprendan a través de las creencias, los credos, la declaración, el propósito de la misma. Lo importante es comunicar. En cada uno de estas 4 palancas tenemos que alinear. Por lo tanto, no solamente sirve escribir una linda misión, escribir una linda visión, escribir una linda propuesta de valor, ¿cierto? Y guardarla en el cajón. No, la idea es comunicarla en cada acto, en cada presencia, cuando salga el líder de la organización y explique y hable frente, inculcarla, ¿sí? Para que todos sepan hacia dónde se tienen que mover, cuáles son los objetivos, cuáles son la propuesta de valor, los atributos que tenemos que nosotros resaltar en nuestra organización. Y así nos vamos alineando por la comunicación de las creencias y también por los manuales de conducta, ¿cierto? De los controles de límites, ¿sí? Y también tenemos indicadores que cumplir al final del periodo con el control diagnóstico, ¿ya? La idea de un control diagnóstico certero quiere decir que nosotros tenemos capacidad para medir los resultados del proceso. Si no tenemos la capacidad, no podemos generar indicadores que van a estar muy bonitos diseñados, pero van a quedar en el aire, porque nadie va a ser capaz de controlarlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros generemos indicadores, y eso lo vamos a ver bien en la clase de indicadores, probablemente en la 3, cuando se generen indicadores, nosotros tenemos que tener la certeza de que esos indicadores van a ser capaces de llenarse, ¿ya? Y que vamos a tener quizás un histórico de saber, bueno, cómo estuvimos trabajando entonces en ese indicador hasta el año pasado, ¿cierto? Y los 5 años hacia atrás, para poder establecer hacia futuro cómo van a ser nuestras metas, hacia dónde nos tenemos que mover, para saber si es que la meta que estamos estableciendo es accesible o es alocada, ¿cierto? Entonces no la podemos cumplir. Si no la podemos cumplir, conduce a comportamientos disfuncionales. Es muy sensible el tema de las metas en un sistema de control de gestión, ¿ya? Entonces la idea de generar indicadores, tenemos que tener la capacidad de medir resultados, tenemos que tener la capacidad quizás de tener las evidencias, ¿cierto? Los sistemas de información, de recoger los datos desde ahí, y desde ahí entonces podemos generar ciertos estándares, ciertas metas que podemos comparar entonces los resultados reales con los que nosotros habíamos establecido, ¿ya? Y tenemos que tener la capacidad también de corregir desviaciones, porque si los medimos y quedan guardados medidos, ya 97% ganamos acá, 96% otro año, vamos en 80%, pero no hacemos nada, no sirve de nada entonces hacer un sistema de control de gestión también, ¿ya? Y el control interactivo, entonces, también lo habíamos hablado. La idea de esto es hacer una participación, escuchar y ver. No solamente dentro de la organización, no solamente mirarse el ombligo, como se dice, ¿cierto? Sino que mirar hacia afuera también. ¿Qué es lo que están haciendo otras organizaciones?
¿qué hacen los otros hospitales? ¿Por qué les va mejor? ¿Por qué tienen mejor servicio de atención? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tecnología podemos traer, cierto? Para nosotros poder también posicionarnos de esa forma, y no solamente quizás dentro de Chile, quizás ir a ver al extranjero cómo lo están haciendo, y desde ahí traer ideas para mejorar, cierto, el cumplimiento de la razón de ser de la organización, ¿ya? Eso tiene que ver con el sistema de control de gestión interactivo. Bien. Aquí hay un mini caso que quiero que trabajemos, ¿cierto? Cada uno de ustedes que me dé ideas, ¿ya? La idea es generar una propuesta de un sistema de palancas de control en base a este mini caso, que es un simple contexto, pero para que hayan ideas relacionadas a esto, ¿bien? Entonces, la empresa Biotech vende productos a las grandes farmacéuticas multinacionales. La estrategia de esta organización se sustenta en la diferenciación a través del lanzamiento de nuevos productos, ¿ya? O sea, hacemos innovación, lanzamiento de nuevos productos, de eso se trata. Para cumplir con su estrategia, esta organización tiene como imperativo estratégico lanzar un nuevo producto cada 6 meses. La fuerza laboral está compuesta principalmente por científicos de alto nivel, en su mayoría con grados de doctorado, que trabajan en equipos asignados a laboratorios. En la actualidad, la compañía cuenta con 1.200 equipos de investigación repartidos en 40 sucursales alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, la idea es generar una propuesta de control de gestión en base a las palancas de Simons, ¿ya? Entonces, quiero que le den una vuelta, que lo piensen un par de minutitos y me ven tirando ideas de qué elemento, qué podemos hacer en cada una de las palancas de control que vimos, ¿ya? Así que denle una vueltecita, un par de minutitos, y les pregunto qué ideas tienen. ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Estamos ¿Cómo?
¿Alguien habló? Parece no. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, si ¿alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Profesora, Dígame. sí, quería hacerle una pregunta respecto de esta estrategia. Hay una que se denomina control por límites. Sí, hay una de las 4 palancas de control de gestión es control por límites, ¿sí? Esa no me quedó muy clara la explicación. ¿Me podría resumir un poco esa Sí, palanca? sí, perfecto. En las palancas de control y gestión tenemos el control por creencia, ¿cierto? Que es el que nos guía a la búsqueda de nuevas oportunidades, nos dice hacia dónde queremos que la organización vaya. Y el de límites actúa como el yin-yang, ¿ya? Y te cierra la búsqueda de oportunidades finalmente porque te dice, bueno, hasta dónde nosotros deberíamos lograr correr ciertos riesgos, ¿sí? Por lo tanto, ahí viene el límites comerciales y los límites más estratégicos, ¿ya? A ver si es que te lo muestro acá también. Ahí están todo lo que es manuales de procedimiento, ¿cierto? Manuales de ética, higiene, seguridad, todo lo que te guía la conducta, estableciéndote los límites para la actuación de los trabajadores en una organización, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, los límites de la conducta comercial. La idea es evitar riesgos, por lo tanto viene toda la parte como de riesgo también, para no tener problemas de reputación, problemas legales, entre otras cosas. Y lo estratégico tiene que ver con darte los lineamientos para la búsqueda de oportunidades, ¿ya? Es decir, hasta acá no vamos a hacer innovaciones. Nosotros queremos una estrategia, por ejemplo, de diferenciación y no una estrategia de costo. Por lo tanto, la búsqueda de oportunidades va a ser relacionada a buscar innovaciones en nuestra materia, más que disminuir los costos en nuestra materia, ¿ya? Entonces ahí finalmente te dice cómo actuar de alguna forma. Entonces hay que ver el sistema de creencias con el sistema de límites como un yin y un yang, ¿cierto? Uno te abre la búsqueda de oportunidades y el otro te la perfila, más que te la cierra, ¿no? No sé si te queda claro ahí. Sí, ahí me aclaró el concepto, que Súper. pensándolo en una organización pública, Ujú. normalmente uno puede tener varias palancas, pero finalmente uno tiene un control por límites, porque hay Sí, existe mucho. varios escenarios que tienen que ver con los presupuestos que, no sé, no me dejan, por ejemplo, innovar o bien ir más allá de los mismos límites que te impone quizá un tema presupuestario. En general, de hecho, las organizaciones públicas, en norma general, de alguna forma, son bien burocráticos, ¿cierto? Por lo tanto, tienen muchos sistemas de límites porque necesitan que medir mucho la actuación de las personas porque no hay que meterse en problemas, ¿cierto? Legales, porque finalmente estamos actuando con el presupuesto, ¿cierto? De la nación, por lo tanto, es súper delicado. Y es una organización, sobre todo los hospitales, ¿cierto? Las organizaciones sin fines de lucro también se les llama organizaciones complejas, porque es difícil, ¿cierto? La búsqueda de oportunidades o generar innovaciones, porque muchas veces tu quehacer te lo dicta una ley, una norma, y no podemos hacer mucho más que lo que está establecido ahí. Por lo tanto, es mucho más complejo, ¿cierto? El tema de control de gestión en las organizaciones sin fines de lucro y en particular en las organizaciones públicas. Generalmente los sistemas de control de gestión por excelencia ahí son los presupuestos, que este está en el control diagnóstico, ¿ya? En diagnóstico tenemos indicadores, presupuestos, tenemos sistemas de incentivos que finalmente todo lo que tenga que ver con ver la actuación en la realidad, medirlo de acuerdo al estándar, de acuerdo a la meta que hay y hacer una retroalimentación, todo eso está en el control diagnóstico, ¿ya? Entonces tenemos control diagnóstico, presupuesto, tenemos control límites, muchas reglas, muchos procedimientos, muchos manuales, muchas cosas de hacer las cosas, tenemos que hacer decreto, tenemos que hacer oficios, ¿cierto? Para muchas cosas, para solicitar recursos, para proyectos, etcétera. Por lo tanto, se activan mucho esas dos palancas en lo que es una organización pública, ¿ya? Quizás no tanto la interactiva, ¿ya? Porque
no podemos cambiar las estrategias rápidamente, sino que estamos decretados por ley como nuestra forma de actuación. Tendría que cambiar ahí quizás probablemente la ley. Entonces, es un sistema más complejo en las organizaciones públicas. Ya vamos a ver sus lineamientos y sus especificaciones un poquito más adelante también, porque, por ejemplo, el sistema de control y gestión parte pensado en las organizaciones privadas, en las organizaciones con fines de lucro, y luego se hace un reanálisis de estas herramientas para poder establecerlo, ¿cierto? Y que sean posibles de implementar en organizaciones donde el fin último no es el lucro, ¿ya? Así que también lo vamos a ir viendo con el paso del curso. Bien, entonces vamos a ver, ¿me dan ideas? Entonces yo tengo aquí una propuesta, ¿cierto? Entonces, en una palanca de creencias, incluir la visión que se destacan con productos diferenciados, existen 3 estrategias, ¿cierto? Genéricas que se le llama, que está la estrategia de diferenciación, la de costo y la de enfoque, ya que es enfocado en un segmento especial de clientes y desde ahí el enfoque puede ser en costos o en diferenciación. ¿Ya? Entonces la idea es tener una estrategia de diferenciación y desde ahí incluir la misión de la visión de las declaraciones estratégicas que ellos se destacan en generar innovaciones en nuevos productos diferenciados, etc. Fomentar, por ejemplo, una cultura de innovación también, ¿ya? Tenemos que potenciar estas culturas para poder, en este tipo de empresas, ¿cierto? Desde el caso, necesitaban la innovación porque necesitaban tirar un nuevo producto cada 6 meses, ¿ya? Palanca límites, incluir códigos de conductas éticas, por ejemplo, innovaciones en base a éticas, en las buenas costumbres, ¿cierto? No hacer testeo en personas o cosas así. Productos en buen estado, sí, siempre es muy importante en una empresa farmacéutica. Sanción quizás a la colusión o posible mecanismo para reducir el riesgo de eso que puede causar finalmente una pérdida de reputación de la farmacéutica. Luego, palanca diagnóstico, incentivos de acuerdo a la innovación, ¿cierto? Si haces, no sé, 2 prototipos al año, ¿cierto? Con validez comercial, validez técnica, entonces puedes hacer, tienes acceso a un incentivo, a un bono, ¿cierto? A un pase, un free pass al gimnasio o lo que quiera cada una de las personas, ¿ya? ¿Vamos a acceder nosotros a las diapositivas? Sí. Sí, se les va a enviar, ¿cierto? Está grabado, también entiendo que se les va a enviar la grabación. Así que no hay problema con eso de Nixter, ¿ya? Un cuadro más integral con indicadores, ¿cierto? Que midan esta innovación efectiva cada 6 meses. Incluir un gran presupuesto en la innovación entonces. Y en el interactivo, concursos de innovación de productos, constantes reuniones para revisar, ¿cierto? Los prototipos de potenciales de productos a ser lanzados para una retroalimentación interdisciplinarias dentro de la misma organización, vigilar la diferenciación de la competencia mediante un equipo especial para esto, por ejemplo, ¿ya? ¿Tienen algunos de ustedes que habían pensado que no esté acá, que también lo pensaron, podríamos agregar esto en tal palanca? Cuéntenme. En base al caso que planteaba, yo creo que la palanca de creencia es súper importante, las personas que se contratan, o las personas que forman parte del grupo, ¿no? Exacto, porque te ¿cierto? habla de doctorado, y te habla de... Que son, claro, científicos, ¿cierto? De alto nivel, en sus grados de doctorado, para trabajar, ¿cierto? En innovaciones en la parte farmacéutica y en los laboratorios tienen que ser personas de alto nivel. Entonces, como tú bien dices, es muy importante el sistema de cultura organizacional que podemos ponerlo en la palanca creencia. Y para asegurar la cultura organizacional, uno de los principios es generar sistemas de reclutamiento y selección adecuados, que sean personas que encajen con el perfil de la misma organización para que todos trabajen en pos del mismo objetivo. Tenemos que tener las personas correctas, y las personas correctas quizás no solamente es que tengan los títulos correctos, ¿cierto? Sino que también su forma de pensar, sus valores sean adecuados a los valores de la misma organización, que exista ahí un match, ¿cierto? Un complemento entre cómo es la persona que va a ingresar, ¿cierto? A nuestra organización y también lo que nosotros esperamos de estas personas. Por lo tanto, como bien dices, todo el sistema de reclutamiento, de selección, tiene que ser adecuado.
y también quizás en las evaluaciones de desempeño agregar esto, ¿ya? Agregar que la persona cumpla los valores que espera la organización, porque a veces podemos tener contratado a una persona excelente de forma técnicamente, ¿sí? Objetivamente, pero quizás no comparte los valores de la organización y como se dice al buen chileno, es la manzana podrida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos puede joder todo nuestro trabajo en cultura organizacional. Entonces, quizás no la vamos a despedir, obviamente, pero sí se puede trabajar con esa persona, se puede enviar a coaching, a capacitaciones, porque la idea es que se adecue a la cultura organizacional que necesitamos como organización, ¿ya? Así que sí, es muy importante la parte de selección de personas en un sistema de control y gestión en general, porque si ustedes se dan cuenta, un sistema de control y gestión, si bien incluye ciertas herramientas, ¿cierto? Indicadores financieros, no financieros, pero finalmente es trabajar con personas, es trabajar y alinear a las personas, ya que las personas estén contentas trabajando en pos de los objetivos que necesitamos en esa área de negocio, que sea responsable, ¿cierto? Y que trabaje con ímpetu, motivada, ¿sí? Entonces finalmente es trabajar con las personas y tiene mucho que ver con recursos humanos. ¿Mm? Palanca límites, puede ser que no tenga que realizar investigaciones en animales, claro. Si es un límite que la organización puede poner, no hacer testeo cierto animal porque queremos ser cruelty free, perfecto, eso hay que ingresarlo en los manuales, ¿cierto? De procedimiento para poder realizar y sacar nuevos productos farmacéuticos, que no se haga eso si es que la organización así lo requiera, ¿ya? Así que perfecto la palanca límite Fresia. Bien, ¿alguien más que tenga algún otro? Vamos a continuar entonces. Bien, muchas gracias entonces por sus aportes. Vamos. El otro sistema, ¿cierto?, de control y gestión que vimos también en la cápsula, no solamente está palancas de control con estas 4 palancas, sino que también tenemos el sistema de control y gestión de ciclo cerrado de control que tiene 6 pasos, ¿ya? Los 6 pasos, primero que todo, te lo ordena en proceso, ¿ya? Primero que todo, lo que tenemos que hacer como organización, sentémonos todos, tenemos que desarrollar la estrategia, ¿ya? Tenemos que generar, definir una misión, una visión, valores, hacer la formulación estratégica, tenemos que hacer, ¿cierto? Diseñar hacia dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestra dirección, ¿cierto? Y pensar, hacer un debate, una lluvia de ideas, ¿cierto? Para poder llegar a eso. Si se dan cuenta, las herramientas de control, los elementos de control son los mismos de palanca, sino que este es un modelo distinto, una forma de ordenar, ¿cierto?, el proceso de una forma distinta, pero las herramientas de control y gestión son las mismas, ¿ya? Entonces eso es desarrollo estratégico. Luego, en el paso 2, la idea es traducir la estrategia. ¿Cómo traducimos la estrategia? Definimos los objetivos estratégicos y los temas estratégicos, es decir, ya, sabemos hacia dónde queremos ir, definimos la estrategia, definimos cuál es nuestra misión, la visión, cómo queremos que nos vean, ¿cierto? Ahora entonces tenemos que aterrizar esto un poquito más, entonces tenemos que tener cuáles son los objetivos específicos que nosotros necesitamos cumplir. Ya tenemos 5 objetivos, ¿cierto? Más importante. Y desde ahí empiezo a generar otro objetivo que me sirve para alcanzar estos, ¿ya? Y finalmente puedo tener 10, 20 objetivos, ¿cierto? Más que eso ya sería demasiado. No hay tantos recursos para tantos objetivos, ¿sí? Entonces tenemos ya la definición de los objetivos estratégicos y los temas estratégicos que son, se le llama también pilares estratégicos, ¿ya? O atributos de propuesta de valor, que finalmente es por qué los clientes deberían elegirte a ti y no a otra organización, ¿ya? Y estos objetivos tienen que estar representados en cada uno de estos pilares o temas estratégicos. ¿Bien? Una vez que nosotros definimos estos objetivos, estamos haciendo un mapa estratégico, ¿ya? Porque estamos generando, ¿y por qué es un mapa? Porque el mapa te va a decir hacia dónde vamos a guiar los resultados y qué es lo que esperamos, qué es lo que esperamos lograr una vez que alcancemos ese resultado, ¿ya? Por eso vamos a ver que un mapa tiene que tener relaciones causales para que realmente te mapee tu esfuerzo estratégico, ¿ya? Una vez teniendo los mapas estratégicos, que es un conjunto de objetivos estratégicos de este periodo estratégico, tenemos que agregarle indicadores, tenemos que agregarle metas, ¿ya? Porque así traducimos mejor aún, ¿ya? Porque, por ejemplo,
mejorar capacitaciones no es lo mismo para una persona que para otra. Una persona mejorar en capacitaciones significará aumentar cantidad de capacitaciones. Para otra persona significará mejorar la calidad de las capacitaciones. Para otra persona significará mejorar la tasa de la incorporación efectiva del resultado de la capacitación en el puesto de trabajo. Otra persona dirá, bueno, es mejorar el alcance de las capacidades, que todos los trabajadores se capaciten. Entonces, finalmente, todos entendemos cosas distintas cuando tenemos un objetivo que dice mejorar capacitaciones, ¿no? Todos podemos pensar distinto de acuerdo a nuestros modelos mentales. Por lo tanto, la traducción estratégica se genera indicadores, bueno, ¿y a qué nos referimos con mejorar capacitaciones? No, bueno, el numerador va a decir número de capacitaciones y el denominador va a decir número de trabajadores. Por lo tanto, la idea es ampliar la amplitud, la cobertura de capacitación, ¿ya? Entonces, ya, a eso se refieren con mejorar capacitaciones y todos entendemos lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, generar un objetivo al incorporarle indicadores, estamos traduciendo aún más la estrategia, ¿ya? Y esos indicadores tienen que tener metas, ¿ya? Y para cumplir las metas tenemos que hacer iniciativas que generen el mejoramiento de ese objetivo y esas iniciativas tienen que tener presupuesto, ¿ya? Y ese es el STRATEX, presupuesto estratégico, ¿ya? Financiamiento de iniciativas. Ese es el paso 2, ¿ya? Entonces es traducir, hacer el plan de desarrollo estratégico con mapas, con cuadro humano integral, con indicadores, con presupuesto asignado a las iniciativas. El paso 3 es alinear al resto de la organización. Entonces ya listo, hicimos, qué bonito nos quedó el plan de desarrollo estratégico y ahora tenemos que ir a traducirlo a todas las unidades de la organización. Y a eso se le llama desdoblamiento, ¿cierto? O proceso en cascada de mapas estratégicos, que la idea es generar un mini sistema de cuadro humano integral que se le llama tablero de control en cada área de negocio y que cada uno sepa cómo va a contribuir a lograr el objetivo organizacional mayor, ya desde su vereda, desde sus propias responsabilidades, desde su centro de responsabilidad, ya, por lo tanto aquí la idea es alinear las unidades, alinear los centros de responsabilidad y por lo tanto alinear a los trabajadores de la organización, ya, aquí se incluye sistemas de incentivos, ¿cierto?, mejorar la motivación, clima laboral, todo eso está en el paso 3. Y luego viene el proceso de ejecución, ¿ya? Entonces está pasando el periodo estratégico, viene planear la operación, es decir, todo eso se tiene que bajar más a nivel operativo también, optimizar los procesos clave, hacer las mantenciones que tengan que hacer en la planta, desarrollar un plan de crecimiento, planear la capacidad de recursos, con nuestros galpones, cuánta capacidad de recursos tenemos para cuántos servicios podemos hacer, ¿ya? Generar estos presupuestos, hacer el análisis de estos presupuestos, no solamente estratégicos, sino que presupuestos operativos, que se llama OPEX, ¿ya? En el paso 4. Y el 5 es monitorear y aprender, ir haciendo reuniones estratégicas, reuniones operativas constantemente, ver si es que estamos haciendo el cumplimiento que esperábamos y si no, redireccionar, ¿cierto? Y modificar el plan y ver qué está ocurriendo, ¿ya? Eso es monitorear y aprender de nuestro histórico. Estamos aprendiendo que nosotros queríamos tal meta, pero no la logramos, ¿por qué no la logramos? Ver si eso se puede modificar para el siguiente periodo, y así vamos monitoreando y aprendiendo. Y en el paso 6 es testear y adaptar la estrategia al nuevo contexto, porque ya pasó todo el periodo estratégico, ya pasó el periodo 2018-2022, ahora hay que aprender qué es lo que está ocurriendo, cómo está el contexto, cómo lo podemos hacer mejor, tenemos que evaluar estrategias emergentes, tenemos que hacer análisis, ¿cierto?, de con las relaciones causales, realmente si mejoramos un indicador, ¿mejoró el otro o no? ¿Ya? Y generamos nuevamente una nueva misión, una nueva visión para el siguiente periodo estratégico. Y por esto se le llama ciclo cerrado de control, ¿ya? Esto va corriendo, ¿cierto?, en el ciclo, todos los periodos estratégicos, ¿ya? Es el ciclo cerrado de control. Y bueno, comenzando ya con lo que es elementos de control y gestión, esos son los dos sistemas de control y gestión más importantes que existen hoy día, que ven a la organización de forma sistémica, de forma holística, pero muchas organizaciones tienen herramientas de control y gestión por separado, ¿cierto? Generalmente el presupuesto es una muy importante, y luego empiezan a crear mapas, ¿ya? Y al mapa le ponen cuadro humano integral. Entonces vamos a ver ahora mapas estratégicos. ¿Qué es? ¿Ya?
Una herramienta que se utiliza para traducir la estrategia en objetivos, mostrando la relación causal, causa-efecto, que existe entre cada uno de estos objetivos, para poder vincularlos a los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? El capital intelectual de las personas, ¿cierto? Finalmente, las personas, el tiempo, ¿sí? Eso es lo más importante que hay en una organización. Todo lo otro se puede modificar, ¿ya? O se puede mejorar. Pero las personas es el activo más valioso, porque por ellas existe, y por eso está conocimiento dentro de las organizaciones, y por eso podemos existir, ¿ya? Entonces tenemos que un mapa estratégico tiene que ser claro, ¿ya? Es decir, entendible para todos los eslabones de una organización, ¿ya? Es decir, no podemos poner palabras técnicas, no podemos poner tecnicismo, porque si ponemos tecnicismo o siglas que nadie entiende, ya no va a servir para comunicar, ¿ya? Y tiene que servir para comunicar a todos los eslabones de la organización. Accionable, transmitible fácilmente, ¿ya? Focalizado en las declaraciones estratégicas, tiene que conducir a cumplimiento de la propuesta de valor, misión, visión. Integral, tiene que ver la organización como un todo. El mapa estratégico es una herramienta estratégica, es decir, corporativa, ¿ya? No es de un área de negocio, no es de un centro de responsabilidad, sino que ve a la organización desde arriba como un todo, ¿ya? Y tiene que ser simplificada. Es decir, en una página, no podemos hacer un mapa estratégico de una sábana porque ya nadie la va a leer. Tiene que ser lo más simplificado posible para que la gente también se acuerde y lo pueda entender y lo pueda ver y pueda comprenderlo y alinear en base a mapas estratégicos, ¿ya? Los efectos son comunicar la estrategia, qué se quiere y cómo se va a lograr, alinear los esfuerzos, ¿ya? Entender hacia dónde vamos, probar hipótesis, ¿ya? Las relaciones causa-efecto son un conjunto de hipótesis, ¿ya? Muchos de ustedes quizás saben hacer investigación, y tenemos ciertos modelos de investigación donde existe una relación causal entre dos variables, ¿cierto? Que son variables dependientes hacia la independiente. Lo mismo es el mapa estratégico, es un conjunto de relaciones causales. Y si es que vamos un paso más allá, que probablemente en Chile no se hace mucho, ¿cierto? Pero en el extranjero, Kaplan y Norton lo proponen en su modelo, es hacer después testeos de hipótesis, estadísticamente, para ver si realmente un esfuerzo más, un presupuesto más en capacitación logró mejorar un proceso, y si se mejoró ese proceso como variable intermedia, mejoró entonces el proceso de cliente, y así, ¿ya? Los componentes. Los principales objetivos, bueno, tienen que ir, ¿ya? Mejorar, disminuir, ¿ya? Que eso es como un tips técnico. Tienen que ir relaciones causa-efecto, representados en flechas, que la dirección siempre es hacia arriba el objetivo último siempre es cumplir la misión, ¿ya? Tienen que haber temas o ejes estratégicos, ¿ya? Que definen en segmentos verticales un conjunto, ¿cierto?, de objetivos estratégicos. Tiene que haber suficientes objetivos estratégicos para cumplir cada uno de los temas estratégicos. Y horizontal, 4 perspectivas. Las 4 perspectivas de un mapa estratégico son la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿ya? Desde ahí viene todo, vamos a ver exactamente qué va en cada uno más adelante, pero ahí tiene que ver todo el capital intelectual, capital tecnológico, capital cultural de la organización, todo va a ir. O sea, vamos a trabajar con las personas, con los sistemas de información, vamos a trabajar con las asociaciones clave, vamos a trabajar con eso para hacer algo. Y eso algo son los procesos internos. Tenemos que establecer qué procesos son los más importantes en una organización, ¿ya? Para este plan de desarrollo estratégico, para esta estrategia que queremos cumplir. Entonces necesitamos mejorar ciertas cosas, ¿cierto? Para mejorar procesos internos y así mejorar la satisfacción del cliente, la reputación de la organización, conceptos de cualquier cosa que queremos nosotros testear en nuestro cliente, que es la bajada de la propuesta de valor, como queremos que nos vean. Y finalmente, en organizaciones con fines de lucro, la perspectiva financiera. Pero en organizaciones sin fines de lucro, cambia las perspectivas, ¿ya? La perspectiva de cliente ya no se llama cliente, se llama perspectiva beneficiarios, ¿ya? Esta generalmente es la última, la de más arriba, es decir, hacemos procesos, incorporamos recursos, trabajamos, ¿y para qué? Para mejorar algo a mi beneficiario, para mejorar algo al cliente, porque queremos que nos vean de una determinada forma en nuestra comunidad. Y esta es la última perspectiva, ¿ya? Y la perspectiva financiera va bajando según la naturaleza de la organización. Si me dan todos los recursos, y todos los años yo tengo un recurso porque el gobierno me dio todos los recursos y yo no tengo que hacer nada para obtener recursos, va al final.
o sea, abajo, ¿sí? Como input, porque finalmente es un input, es parte de los recursos de aprendizaje y crecimiento y financiero, ¿ya? Porque con esto yo hago trabajo en procesos internos y finalmente le llego a los objetivos de la perspectiva de clientes, ¿ya? Ahora, si la organización le dan recursos y también tiene que hacer acciones para ganar más recursos, ya no va abajo. Puede ir bajo beneficiarios, ¿cierto? O al lado, por ejemplo, de procesos internos. Ahí va a depender de la naturaleza de cada una de las organizaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una organización sin fines de lucro donde subsiste con donaciones, ¿ya? Entonces, la idea de la perspectiva financiera es crecimiento de donaciones. Luego, en aprendizaje y crecimiento, aumentar el entrenamiento y producción, ¿ya? Esto es artes escénicas. Luego, en procesos internos, desarrollar nuevas e innovadoras actuaciones, ¿ya? Y luego en clientes, construir apoyo comunitario, ¿ya? Entonces, la idea es pasar por cada una de estas para cumplir la de arriba, ¿ya? Aquí vamos a poner más ejemplos de mapas más adelante también para que vean como más asociados a lo que les interesa a ustedes. Pero ¿qué tipo de objetivos va en cada una de las perspectivas? ¿Ya? En la perspectiva financiera pueden ir dos tipos de indicadores o dos tipos de objetivos que después se le agregan indicadores. Los de productividad y los de crecimiento. ¿Ya? Los de productividad tienen que ver con disminuir costos, que generalmente las organizaciones que no pueden aumentar ingresos por conceptos que son sin fines de lucro, ¿cierto? Por ejemplo, en la perspectiva financiera, generalmente van los de productividad, es decir, vamos a disminuir costos, vamos a mejorar la utilización de los activos, vamos a mejorar la capacidad para poder hacer más acciones con la cantidad limitada de recursos que tenemos, es decir, ser más productivos, ser más eficientes, ¿ya? Y las organizaciones generalmente con fines de lucro pueden tener más de crecimiento, mejorar la cartera de clientes, aumentar las ventas directas a cada uno de los clientes, ampliar las oportunidades de ingresos, generar nuevas líneas de negocio para generar más ingresos, ¿cierto? Ampliar la cartera, ¿ya? Entonces, generalmente ustedes van a ir más por la parte de productividad, ¿cierto? En la parte de una perspectiva financiera. Luego, en una perspectiva, ¿cierto? De clientes, aquí tienen que ir objetivos relacionados a los atributos de la propuesta de valor. ¿Por qué yo me diferencio? Por nivel de seguridad, ¿cierto? Por precio, por variedad, por la disponibilidad de atención, por el acceso de la atención, funcionalidad, por la selección, es decir, ¿qué atributos tiene mi producto o servicio? Y desde ahí voy a descargar, ¿cierto? Los objetivos en la perspectiva de beneficiarios o clientes. ¿Ya? También puede haber servicio al cliente, ¿cierto? Asociaciones con marcas clave o algo, asociaciones clave. La imagen de marca, cómo quiero que me vean los clientes o los beneficiarios. Todo este tipo de objetivos van a ir en una perspectiva de clientes o beneficiarios. ¿Ya? Luego en procesos internos, ¿qué iría? ¿Ya? Gestión operativa, ¿ya? Mejorar procesos que producen y entregan los servicios. Proceso de gestión de cliente, ¿ya? Mejorar, ¿cómo le vamos a mejorar el valor a los beneficiarios? ¿Ya? Procesos de innovación, por ejemplo, si vamos a crear nuevos servicios o productos. Procesos reguladores o sociales, procesos que mejoran la relación con la comunidad o con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la naturaleza de la organización y cuáles son sus procesos claves para este periodo de planificación estratégica? Es necesario incorporarlo en una perspectiva de procesos internos, ¿ya? Y luego tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y ahí va todo lo relacionado con el capital humano, las habilidades de las personas, mejorar y potenciar la formación, el conocimiento, capacitaciones, ¿cierto? Mejorar quizás en qué aspecto necesito capacitar a mis trabajadores. O sea, ¿qué está saliendo hoy en el medio? ¿Qué están haciendo mis competidores que yo necesito capacitar en base a ese tipo de elementos a un área específica de mi organización para ser competitivos en esa área también? Y aquí tiene que ver todo lo con capital humano. Luego está el capital informativo, ¿ya? Tengo que mejorar mis sistemas de información, tengo que limpiar y mejorar mis bases de datos, tengo que mejorar las redes, ¿cierto?, de comunicación entre ellas para poder obtener la información en tiempo real, ¿cierto?, de la mejor forma posible, sin errores. Por lo tanto, tengo que trabajar mi capital informativo también en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
Y el capital organizativo, ¿ya? Tenemos que mejorar y trabajar y fomentar y endurecer, ¿cierto? Potenciar la cultura organizacional, ¿ya? El liderazgo de ciertas personas, el alineamiento de los trabajadores, ahí va todo lo que tiene que ver con sistemas de incentivo, ¿cierto? Para las personas también, el trabajo en equipo, fomentar toda esta necesidad de coordinación y organización, ¿cierto? Entre las áreas de negocio, ¿ya? Entonces tenemos capital humano, capital informativo, capital organizativo, tipos de objetivos que pueden ir en una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Tips de un mapa estratégico. ¿Ya? Los objetivos se escriben en infinitivo: fortalecer, mejorar, potenciar. Evitar la triangulación. ¿Cuál es la triangulación? Esta que muestro acá. Si yo mejoro la capacitación de los empleados o trabajadores, voy a mejorar la gestión de ventas. Y si mejoro la gestión de ventas, voy a mejorar la cuota de mercado. Entonces, esta línea que va de mejorar capacitaciones a aumentar cuota de mercado está extra, ¿ya? Porque ahí se forma un triángulo, ¿ya? Y yo necesito testear después mis relaciones causales en orden, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un doble impacto a cuota de mercado. Y eso se me hace mucho más difícil testearlo, ¿ya? Por lo tanto, hay que evitar la triangulación. Sí me puedo saltar una perspectiva, por ejemplo, si aún mejor el conocimiento de tecnologías de información me puede aumentar la cuota de mercado. Podría, ¿ya? Pero generalmente pasa por un objetivo intermedio que sería en este caso procesos internos, ¿ya? Los ejes estratégicos generalmente las organizaciones son 3, pero las organizaciones más complejas pueden ser 4 llegando hasta 5. Y en las pymes, que son chiquititas, pueden ser 2, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, probablemente van a ser 4, ¿ya? Temas estratégicos. Máximo 20 objetivos estratégicos, porque si no se vuelve insostenible, ¿ya? En una página de la estructura, todos los objetivos tienen que tener salida, una línea de salida, excepto el último, ¿ya? Entonces el último es de la última perspectiva, que es el objetivo mayor, ¿cierto? El que se parece a la misión, y como queremos que nos vean los beneficiarios, por ejemplo. No puede haber un objetivo sin entrada, excepto los de aprendizaje y crecimiento. Es decir, no pueden haber objetivos flotando desde procesos internos hacia arriba, ¿ya? Solamente comienzan en aprendizaje y crecimiento y hacia arriba todos tienen que tener relación causa-efecto. Porque finalmente lo más importante de un mapa estratégico es analizar las relaciones causa-efecto. O sea, si realmente yo mejoro la capacitación de mis empleados, voy a mejorar la gestión de venta, ¿ya? Pero la gestión de venta no se mejora solo. Necesito que lleguen impactos desde abajo, ¿ya? Es un orden, ¿ya? Necesito mejorar algo para mejorar la gestión de venta, ¿ya? Y eso es algo, parte en el aprendizaje y crecimiento. Acá hay un ejemplo, solamente para que vean temas de objetivos. Si mejoro el desarrollo de las habilidades de los empleados e integro los sistemas de información, puedo recién optimizar mis procesos internos. Si optimizo mis procesos internos, puedo incrementar las ventas a los actuales clientes. Si aumento las ventas a los actuales clientes y además diversifico la base de clientes, puedo aumentar el volumen de ventas totales. Y si aumento el volumen totales, más diversifico la corriente de ingresos, más mejoro los márgenes de beneficio, supero la expectativa de mis accionistas, ¿ya? Entonces la idea es ordenar los objetivos de acuerdo a las perspectivas, ¿sí? Las relaciones causa-efecto vayan hacia arriba, todas tengan una entrada, una salida, excepto el último, y no tiene entrada solamente los de aprendizaje y crecimiento. Así se vería entonces un mapa estratégico, donde siempre el fin último es lograr la misión y la visión, la propuesta de valor, ¿cierto? Las declaraciones estratégicas en general, ¿ya? Aquí hay otro, ¿cierto? De una universidad. En aprendizaje y crecimiento, por ejemplo, bueno, acá, como es una organización sin fines de lucro, bajamos la perspectiva financiera, ¿cierto? No está el último. Tenemos 2 ejes o temas estratégicos, que es calidad en educación y tenemos gestión y transparencia institucional, ¿ya? En aprendizaje y crecimiento tenemos fortalecer vínculos con organizaciones externas, ¿ya? Estas asociaciones, ¿cierto? Fortalecer programas de nivelación, ¿cierto? De los estudiantes. Mejorar investigaciones, planes de estudio. Mejorar e integrar tecnologías de información y comunicaciones. Mejorar competencias académicas y de gestión. Si yo trabajo esto y generalmente le tengo que poner presupuesto a esto,
Es decir, mejoro mi capital intelectual, mejoro mi capital de sistemas de información, mi capital de organización, puedo mejorar arriba procesos. Si fortalezco los vínculos con organizaciones externas, puedo mejorar la gestión de la acreditación y además puedo aumentar la cantidad de investigación académica, ¿ya? Pero para aumentar la cantidad de investigación académica, se dan cuenta, no solamente necesito fortalecer los vínculos con organizaciones externas, sino que también necesito mejorar las competencias de mis académicos y gestión, ¿ya? Una vez haciendo los dos, puedo aumentar la cantidad de investigación académica. Y esto es lo que testeo luego en la relación causal. Realmente, ¿cuánto presupuesto le puse a las competencias académicas? ¿Cuánto presupuesto le puse a vínculos con organizaciones? ¿Aumenté realmente la cantidad de investigaciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hice? Ahí se hace el análisis de brecha, ¿ya? Y luego acá tenemos, por ejemplo, por este lado, si yo mejoro las TICs, y mejore las competencias académicas y gestión, recién voy a mejorar los procesos de gestión interna. Voy a mejorar el proceso de atención de alumnos. Si mejoro los dos, mejoro la eficiencia presupuestaria. Si mejoro la eficiencia presupuestaria, aseguro una sustentabilidad económica. Y si aseguro la sustentabilidad económica, genero la percepción de confianza, seguridad de gestión en los beneficiarios, ¿ya? Y si ellos tienen confianza en que gestionamos bien nuestras platas, puedo aumentar la retención de mis estudiantes, ¿ya? Entonces se dan cuenta que los objetivos estratégicos se trabajan y se ordenan por tema estratégico, ¿ya? Estos verdes son aquí de calidad de educación y los naranjos son de gestión y transparencia institucional, ¿ya? Y las relaciones causa-efecto son importantes para testear realmente si estoy haciéndolo bien y si impactó realmente al siguiente objetivo, ¿ya? Y si eso no funciona, no importa, porque es primera vez que lo vamos a hacer, entonces después tenemos que modificarlo hasta que funcione. La administración es imperfecta, es prueba y error, por lo tanto, ¿qué variable afectó de que no funcionó? ¿Ya? Para hacer un mapa estratégico correcto, lo primero que tengo que hacer es tener una planificación estratégica correcta. O sea, tener la estrategia correcta, la propuesta de valor correcto, tener los atributos de la propuesta de valor correcto, para poder hacer un mapa entonces que esté alineado al anterior y sea correcto, y después le agrego indicadores y genero mi cuadro de mano integral. ¿Ya? La propuesta de valor entonces la soluciona una necesidad, algo que hace mejor que la competencia, tiene que ser simple, que todos sean capaces de leer y entender. La propuesta de valor me explica cómo el producto o servicio resuelve de mejor forma la situación que la competencia. Ya tiene que tener relevancia, tiene que tener un valor, tiene que ser diferenciada con respecto a la competencia de por qué te tienen que elegir a ti y no al competidor. ¿Ya? Y esas cosas de por qué, mira, ¿por qué? Porque yo te ofrezco más seguridad, te ofrezco mejor precio, calidad, te ofrezco mayor cobertura. Esos tres serían atributos o temas estratégicos y después se ordenan todos los objetivos a lograr esos temas. Y así generamos el alineamiento, ¿ya? Aquí hay otro, ¿cierto? También se los voy a dejar para su estudio personal. Pero la idea acá también es una organización sin fines de lucro y la perspectiva de beneficiarios está al final, donde incrementar la satisfacción de los beneficiarios, incrementar el número de beneficiarios es lo más importante, y desde ahí trabajo, y acá tiene la perspectiva financiera también acá, bajo los beneficiarios, por lo tanto tienen que hacer acciones para lograr, ¿cierto? Donaciones, en este caso, y los recursos de aprendizaje y crecimiento, que está acá abajo, ¿ya? También se los dejo para su estudio personal. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? Consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo soy la jefa de capacitación. Mi nombre es Inés Hams. Lo que pasa es que en la primera entrevista, cuando hablamos con la empresa, quedamos de acuerdo en que íbamos a trabajar con el cuadro mano integral y la planificación estratégica de nuestra organización. Entonces quería retomar el tema con usted para ver si abordamos de esa forma para que los participantes estén como más alineados con el trabajo. No sé si esta va a ser una primera introducción para estar para saber de qué se trata la materia. Y después poder retomar como algo práctico para que podamos como entender bien de qué se trata el curso. Sí, claro. Poder marcar nosotros el material que usted vaya a necesitar y poder trabajar de acuerdo a eso.
Sí, de hecho la clase 1, la de hoy, es una introducción, ¿cierto?, a los sistemas de control de gestión, la introducción a los mapas estratégicos, y la clase 2 ya es cuadro humano integral, y ahí vamos a trabajar ya pensado en su organización, y luego ya los indicadores también pensados en la organización, ¿ya? Yo descargué una planificación estratégica que había 2018-2022, no sé si tienen una actualización que me puedan enviar, sería ideal para trabajar la próxima clase, ¿ya? O si no, trabajo con esa misma, ¿ya? Pero hoy día, claro, es la introducción para dejarlos a todos más o menos al mismo nivel, ¿cierto? No sé si algunos conocen más, conocen menos del tema, por lo tanto es importante que ya con esto ya sea un punto de partida para la clase 2 y 3 ya trabajar en base a su propia organización, ¿sí? Ok, sí, me parece bien. Muchas Súper. gracias. Ya, entonces, ideas. ¿Cuáles podrían ser objetivos de un mapa estratégico para el hospital? Según la perspectiva de beneficiarios, financieras, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Teniendo en cuenta que la misión establecida, que yo la saqué del Plan de Desarrollo Estratégico, ¿cierto? 2018-2022, la misión, si se dan cuenta, es esta, de otorgar prestaciones de salud determinados por la red asistencial con acceso, oportunidad, calidad y seguridad. Esos serían los atributos para el mapa estratégico, ¿ya? Esos son la diferenciación que establece, ¿cierto?, el hospital para poder lograr su misión, ¿ya? A la población beneficiaria, siendo esta el centro de nuestro quehacer, respetando sus diferencias, promoviendo su participación a través de la eficiente gestión de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, en una cultura organizacional sólida, con equipos comprometidos, respetuosos, empáticos y un clima laboral adecuado. Asimismo, colaborar con la transmisión de experiencia y conocimiento a las futuras generaciones a través de la docencia e investigación. Esa es la misión del hospital, ¿ya? Tenemos establecida el acceso, oportunidad, calidad y seguridad. Y tenemos ahora la visión, ya que es como quieren que sea visto. Ser una institución de salud que por su resolutividad sea un aporte para la red de salud de la macrozona norte del país, reconocida por nuestra población beneficiaria por dar las prestaciones de salud con excelencia, oportunidad, calidad, calidez e inclusión. ¿Ya? Ahí tienen entonces establecido cuál sería la propuesta de valor entre lo que es la misión y visión, ¿ya? Por lo tanto, ahora me podrían dar ejemplos de cuál podría ser un objetivo que ustedes podrían establecer en una perspectiva de beneficiarios, en una financiera, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, y desde ahora ya vamos a ir bajándolo, ¿cierto?, a lo que es el hospital, ¿ya? Denme ideas. Profesora, Sí, dígame. sí, tenía una consulta pendiente de hace un Sí. rato respecto a los sistemas de control de gestión. Bueno, sería aplicable también a este mapa estratégico. Ujú. Respecto a los ciclos cerrados de control que usted mostró ahí, eh, ¿cómo se define un ciclo de control para este caso? ¿Hay un estándar o bien se define en base a cuánto yo quiera abarcar en un mapa estratégico, en una estrategia, en una planificación? Ya. ¿Se define a corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo se Ujú. define ese ciclo cerrado que se comentó ahí? Perfecto. Mira, Patricio, el ciclo cerrado de control es un modelo de control de gestión, ¿ya? Es decir, significa que cada una de las herramientas de control de gestión vamos a trabajarlas en esas 6 etapas, ¿ya? Y es algo sin fin, ¿ya? Es un ciclo cerrado, ciclo, 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 que en cada planificación estratégica de acá al sin fin vamos a hacer ciclos y ciclos de cerrados de control, ¿ya? Vamos a tener un desarrollo estratégico, vamos a tener una alineación y así vamos a ir teniendo ciertos pasos y ciertas etapas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo es la implementación? Voy para atrás para mostrarte el dibujo del ciclo cerrado de control.
Ahí. Entonces, si yo quiero implementar mapas estratégicos, yo estoy haciendo el paso 2, ¿ya? Y ya tuve que haber hecho el paso 1 para poder hacer el paso 2. Ya, el paso 1 es definir el direccionamiento estratégico, cuál es mi estrategia, cómo quiero que me vean los clientes, etcétera, a nivel cierto papel, ¿ya? Y el paso 2 lo estoy traduciendo en diferentes objetivos, en diferentes indicadores, en diferentes cuadros de manera integral. Tengo que asignarle después presupuesto y estoy haciendo el paso 2, ¿ya? Y una vez que hago el paso 2, puedo hacer el paso 3. ¿Ya? Y si quiero hacer el 1 y el 2 nada más, bueno, estoy a la mitad de un ciclo cerrado de control y generalmente las organizaciones no conocen estos sistemas sistémicos, ¿cierto? Y hacen un mapa y hacen herramientas por separado y basta con que tengas más de una herramienta de control y gestión para decir que tienes un sistema de control y gestión. Lo que pasa es que va a ser tu sistema de control y gestión, que no quiere decir que esté malo, sino que es la forma de tu organización de operar, ¿ya? Y tu organización puede operar con una declaración estratégica, con mapas, cuadro de mando y presupuesto. ¿Ya? Y generalmente las organizaciones trabajan en principio solamente con presupuesto. Lo importante es después hacer la retroalimentación, ¿cierto? El feedback, el aprendizaje, el conocimiento, para luego después cambiar quizás la meta, para hacer modificaciones presupuestarias, entre otras cosas. Este es un modelo, ¿cierto? Sistémico, que es como uno de los modelos más grandes, ¿cierto? Que existen en la literatura, y es como hacia dónde vamos. Y todo avance es significativo. O sea, si tenemos un presupuesto y después le agregamos un mapa y después le agregamos un cuadro integral, ideal, ¿ya? Y después probablemente vamos a agregarle sistema de incentivo y vamos a agregarle Service Level Agreement y vamos a ir desdoblando y generando tableros y cada vez vamos a tener un sistema mucho más completo y complejo de un sistema de control de gestión, ¿ya? Pero eso se da con el tiempo, con los recursos, con disposición, ¿cierto? Directiva, entre otras cosas. Por lo tanto, el ciclo cerrado, si solamente lo hacemos con mapas y presupuesto, bueno, vamos a hacer paso 1, 2 y después 5. ¿Te das cuenta? Nos saltamos el 3 y el 4, pero sí tenemos que hacer análisis de si es que los resultados del mapa estuvieron correctos, si es que los resultados presupuestarios estuvieron correctos, y cuando hagamos el próximo periodo estratégico, tenemos que volver a testear y adaptar la estrategia al nuevo contexto organizacional que hay 5 años después, que probablemente cambió, ¿ya? Por lo tanto, es un modelo que la idea es seguirlo, pero es complejo, es completo, es difícil de encontrar organizaciones que tengan el modelo completo, pero es hacia dónde vamos. Es el modelo a seguir, ¿cierto? Y nosotros probablemente tengamos menos, pero no importa, porque de ahí vamos a ir incorporándolo y avanzando y agregando cada vez más elementos. ¿Sí? Sí, me queda muy clara la explicación y yo tenía el concepto asociado a una temporalidad y en efecto es una fase de un proceso completo que va retroalimentándose continuamente. Claro, es un proceso. Ya, me queda muy claro, muchas gracias. Gracias, Patricio. Bien, entonces con la misión y visión estamos viendo cuáles podrían ser algunos objetivos para las perspectivas. Veo acá en el chat algunas respuestas. Voy a abrir el chat para ver bien. Muchas gracias. Dice, satisfacción usuaria, claro. Probablemente la satisfacción usuaria entonces vaya en la perspectiva de beneficiarios, ¿cierto? Mejorar la satisfacción de los usuarios, eso tengo que medirlo, luego voy a ver con qué indicadores voy a medir eso, y va a ir en la perspectiva de beneficiario. Luego dice, entregar atención oportuna y de calidad a los beneficiarios, perfecto, también sería relacionado a lo anterior, ¿cierto? A la parte de perspectiva beneficiarias. Luego, potenciar mediante la capacitación las habilidades de los funcionarios, perfecto, y eso sería la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿cierto? Una vez capacitando las habilidades de los funcionarios, voy a poder trabajar los procesos que tienen que ellos trabajar día a día para poder cumplir la satisfacción de calidad a los beneficiarios, ¿ya? Lograr un equilibrio financiero, perfecto, y aquí necesitamos traducir más. ¿A qué nos referimos con equilibrio financiero? ¿Ya? Entonces ahí podemos decir, no sé, lograr controlar los costos de cierto proceso, ¿cierto? Tenemos que ser un poquito más específicos porque el fin general probablemente va a ser lograr un equilibrio financiero, pero ¿cómo logramos el equilibrio financiero? Reduciendo costos, ¿haciendo qué? ¿Ya? Eso sería la perspectiva financiera, que en esta organización no sería el fin último, sino que iría mucho más abajo en un mapa estratégico, ¿ya? Igual el informe OIRS local, perfecto, eso sería... Por ejemplo, si yo quiero aumentar la satisfacción de mis beneficiarios, ese sería el objetivo estratégico. El objetivo estratégico tendría indicadores, ¿cierto? Y al tener indicadores, necesitamos metas,
que sería el cuadro banda integral, que lo vamos a ver con exactitud en las cápsulas para la próxima clase. Y necesitamos iniciativas, ¿ya? Y las iniciativas son acciones, planes específicos para lograr ese objetivo. El objetivo es en general mejorar, ¿cierto? Y la iniciativa sería evaluar el informe de OIRS local, ¿ya? ¿Te das cuenta? Eso es un plan específico. Por lo tanto, no es un objetivo estratégico, sino que es una iniciativa que va a mejorar ese objetivo estratégico, ¿ya? Perspectiva, aprendizaje y crecimiento, potenciar mediante la capacitación la habilidad del sí, perfecto. Fortalecer el desempeño de la gestión clínica, perfecto. Y si fortalecemos el desempeño de la gestión clínica, eso serían procesos internos, porque es uno de los procesos de su hospital, ¿ya? Por lo tanto, iría en procesos internos. Perspectiva financiera dice fortalecer la gestión de compras eficientes. Y si te refieres a fortalecer la gestión de eso, y es un departamento, pudiera ir en procesos internos. Y el resultado de eso, que todas las compras sean eficientes, por ejemplo, al mínimo costo, o reducción de costos en compras, no sé, ágiles, por ejemplo, eso sí iría en perspectiva financiera. Pero siempre que hablamos de mejoramiento de gestión, hablamos de procesos internos, ¿ya? Mejorar los procesos internos que son muy engorrosos, ¿ya? Sí. Y ahí hay que diferenciar o especificar qué proceso interno, ¿ya? Porque cuando nosotros tenemos temas estratégicos, ¿cierto? Nosotros acá, si se dan cuenta, yo les destaqué, ¿sí? Por ejemplo, oportunidad, calidad, seguridad. Y pueden haber procesos que aseguren la calidad, procesos que aseguren la seguridad y procesos que aseguren la oportunidad, ¿ya? Por lo tanto, en cada uno de esos procesos tenemos que hacer gestión y tenemos que establecer entonces cuál proceso va, y no es como una suma de procesos todo completo, porque de eso se trata el mapa completo, es mejorar la gestión, ¿cierto? Pero aquí hay que entrar un poco a establecer qué proceso en particular, ¿ya? Participación de todos los beneficiarios de los procesos internos, ¿ya? Y eso podría ser de aprendizaje y crecimiento, de participación de trabajadores, mejorar los procesos participativos, ¿ya? Beneficiarios, proporcionar atención oportuna, segura y digna, perfecto, eso sería un muy buen objetivo de la perspectiva de beneficiarios como último, ¿no? Último objetivo final. Aprendizaje, fortalecer la red asistencial y lazos con organizaciones sociales. Perfecto, eso sería ¿por qué? Porque necesitamos asociatividad, necesitamos, ¿cierto? La parte, todo lo que tenga que ver con asociaciones clave va en aprendizaje y crecimiento, ¿ya? Entonces serían buenos ejemplos de objetivos asociados a cada una de las perspectivas, y ahora lo más importante es ordenarlos en temas estratégicos, ver las relaciones causales y que cada uno de ellos asegure el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2020, no sé cuántos años tienen ustedes, ¿cierto? ¿4 años? 4 o 5 años, entonces sería 2022, 2027, 2026, más o menos. Y entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la propuesta de valor para ese periodo estratégico? ¿Cuál sería lo cual nos vamos a diferenciar en ese periodo? Y desde ahí descargamos el mapa, ¿cierto? Y aseguramos que todos los objetivos logren el cumplimiento en las temáticas de ese mapa en particular. Entonces, acá hice mi tarea también, y tenemos algunos objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2022, ¿cierto? Que tenemos que fortalecer la oportunidad y satisfacción de la demanda de atenciones de salud en la población usuaria, ¿ya? Entonces, para poder fortalecer la oportunidad y satisfacción de la demanda, tenemos que hacer trabajo en procesos internos, ¿cierto? Y para hacer trabajo en procesos internos tenemos que tener capacitados, ¿cierto? Y con conocimiento las personas que hacen, ¿cierto? Esa atención de usuario, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener objetivos en aprendizaje y crecimiento, en procesos internos, para después ver en la perspectiva del cliente si realmente mejoramos o no la oportunidad y satisfacción de la demanda. Y eso hay que medirlo y hacer rendición de cuentas, ¿ya? Para ese es el cuadro humano integral, para ver con los indicadores si mejoramos o no y cuál era nuestra meta. Luego, aumentar compromiso, motivación, eficiencia del personal. ¿En qué perspectiva iría ese número 2? ¿En qué perspectiva creen ustedes que iría el objetivo número 2?
Aprendizaje, perfecto, Fresia. ¿Por qué? Porque el compromiso, motivación y el capital intelectual son las personas, ¿ya? Entonces, eso sería un objetivo de aprendizaje y crecimiento para poder después hacer gestión y luego, entonces, finalmente, fortalecer la oportunidad y satisfacción de la demanda. 3. Fortalecer los sistemas de información, registro de actividad productiva hospitalaria y de los actos complementarios de la actividad clínica del establecimiento, ¿ya? ¿En qué perspectiva iría el 3? Fortalecer los sistemas de información, acuérdense que eso también es capital del sistema de información, por lo tanto también iría la perspectiva de aprendizaje y crecimiento o recursos, también le llaman, ¿ya? Fortalecer la confianza de la sociedad en el establecimiento de salud, ¿ya? ¿En qué perspectiva iría? Beneficiarios, perfecto. Necesitamos ver, ¿cierto?, que nuestros beneficiarios cómo nos están viendo, si realmente fortalecimos o no la confianza. 5. Favorecer la institucionalidad en salud mediante el fortalecimiento de docente asistencial y de investigaciones en salud. ¿En qué perspectiva iría ese? Favorecer la institucionalidad en salud mediante fortalecimiento del rol docente asistencial y de investigación en salud. Podría ser incluso procesos internos. ¿Por qué? Porque si es que un área se dedica a la investigación en procesos internos, ¿ya? Hay que trabajar en hacer investigación, es hacer. Todo lo que es hacer ya iría en procesos internos. Pero claro, si hablamos de institucionalidad y fortalecimiento de un rol pensado en la cultura organizacional, iría en aprendizaje. Pero si queremos mejorar cantidad de investigaciones, ¿cierto? O algo que tengamos que verlo en un proceso interno, cuántas acciones y servicios incluyen como el rol docente, ¿cierto? Y es algo que tengamos que hacer en el quehacer diario, iría en procesos internos, ¿ya? Bien, esos son los 5 objetivos estratégicos más importantes definidos en el plan estratégico del 18-22, ¿ya? Y este sería el mapa también que se muestra en el plan, ¿ya? Este es el mapa estratégico. Entonces acá nosotros tenemos aumentar confianza en la comunidad, que era uno de los objetivos anteriores, ¿cierto? Proporcionar atención de calidad, seguras y dignas. Tenemos toda la parte de usuarios o beneficiarios, ¿cierto? Que tiene que ver con analizar que estemos entregando la propuesta de valor a la comunidad, ¿ya? Tenemos la financiera como segundo, que es un control presupuestario, mejoramiento de la productividad, disminuir el costo de la no calidad, ¿ya? Todos esos son objetivos finalmente de productividad, ¿cierto? Ahí obviamente hay mejoras posibles técnicas, como cuáles podrían ser, ¿ya? Díganme ustedes qué es lo que ven en este mapa que según lo que vimos hoy podría ir mejorando. Tenemos temas estratégicos definidos: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión clínica, excelencia de atención. Tenemos 4 temas que me parece perfecto, ¿cierto? Según la complejidad de este establecimiento, ¿ya? ¿Qué podrían indicar ustedes que podría mejorar? Los leo en el chat. Pensemos en las partes técnicas que tiene que tener. Tiene que tener 4 perspectivas. ¿Tiene 4 perspectivas? Sí, perfecto. ¿Tiene temas estratégicos? Sí. ¿Tiene objetivos en infinitivo? Algunos no. Eso podría ser una mejora, ¿cierto? ¿Qué pasa con el control presupuestario? Hay que mejorar, hay que disminuir, hay que controlar. Quedaría perfecto, ¿ya? ¿Qué pasa con las relaciones causales? ¿Cómo sabemos si es que cómo van hacia arriba ordenadas, cuáles son las diferentes relaciones causales que pueden haber?
Yo el control de procesos financieros, por ejemplo, lo logro solamente estandarizando y optimizando los sistemas de información o alguno otro de aprendizaje y crecimiento. ¿Cuál es la relación causal? Si mejoro uno, ¿cómo me va a decir que mejore el otro? Me faltan relaciones causales, ¿cierto? En el ámbito técnico, eso faltaría una propuesta de mejora. ¿Qué más? Veo en el chat. Uso eficiente de los recursos. Cuando hablamos de mejoramiento de la productividad, me imagino que estamos hablando que hay un uso eficiente de los recursos, porque si soy más productivo, soy más eficiente, y si soy más eficiente, tengo menos desperdicio, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que podría ir dentro de eso. Habría que verlo con el cuadro de mando. Dice hay que modificar el orden de las perspectivas de acuerdo con el Plan Nacional de Salud. Y parece que faltó una parte. Mejorar la recaptación de los servicios prestados podría ser también como un posible objetivo. Todos los objetivos que nosotros creamos que tienen que ir, ¿cierto?, siempre ligados a lo que queremos en el plan de desarrollo estratégico. Por lo tanto, este mapa está pensado para el plan 2018-2022, ¿ya? Y ahora tiene que haber otro mapa para el plan 2023-2020, no sé, 7, ¿cierto? Entonces, pueden haber múltiples objetivos en cada una de las perspectivas, pero tenemos que encontrar y seleccionar los ideales y los más importantes para el cumplimiento de esta propuesta, de ese periodo, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos falta más información para saber realmente cuáles podrían ser los mejores objetivos para ese siguiente desarrollo de plan de desarrollo estratégico, pero podríamos ver ciertas mejoras más técnicas en cuanto a esto. Dice, ahí siguió Fresia, dice hay que modificar el orden de las perspectivas de acuerdo al plan de salud, esto es usuarios, procesos internos, aprendizaje, crecimiento y financiera, en ese orden. Bien, entonces dice que la financiera ya no debería estar bajo beneficiario, sino que debería ser una perspectiva de recursos, de input, ya que ya estará abajo, ¿ya? Y en esto, por ejemplo, si es que la parte pública, en general, su perspectiva financiera tiene que ir abajo, ¿ya? Porque tenemos ciertos recursos que tenemos que gestionar, tenemos que reducir los desperdicios, tenemos que mejorar ciertas acciones, pero en base a los recursos que nos son dados, ¿ya? Entonces, generalmente las perspectivas financieras tienen que ir de input, más que después, porque si se dan cuenta, esto es el input, aquí está el proceso y aquí está el output, ¿ya? Entonces, la financiera debería bajar. Y ahí va a depender de la naturaleza de la organización. Si tenemos que hacer acciones para conseguir recursos, por ejemplo, si las organizaciones que tienen que ir a buscar donaciones, tienen que hacer procesos para buscar más donadores, ¿ya? Entonces, no tenemos recursos dados, sino que tenemos que hacer acciones para buscar y conseguir, ¿cierto? Y aumentar la cantidad de donaciones por cliente que nos da donaciones, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer procesos entonces ahí la financiera va más arriba, porque tenemos que hacer acciones para mejorar y atraer recursos, ¿ya? Pero a veces, cuando se nos dan los recursos, o no tenemos que hacer acciones para que nos den recursos, sino que llegan los recursos de alguna forma, bueno, tiene que ir de input, ¿ya? En general eso pasa en las organizaciones públicas. Bien, ¿algún otro comentario respecto a esto? Bien. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a trabajar bien, voy a pedir la información entonces al hospital para poder trabajar mejor forma el mapa con cuadro de mando, porque la próxima clase vamos a ver cuadro de mando integral, ¿cierto? En las cápsulas les di la parte más teórica, ya vamos a hacerlo más práctico, vamos a ver cartera de iniciativas, porque a cada uno de los indicadores que van asociados al objetivo estratégico tiene que ir con una iniciativa, y esa iniciativa tenemos que priorizar. Hay algunas iniciativas más urgentes y otras que solamente son importantes y no son urgentes, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver por temporalidad, ¿sí? ¿Cuál hacemos antes, cuál hacemos después, a cuál le asignamos más recursos, a cuál le asignamos menos recursos, porque algunas son de mayor impacto, otras de menor impacto. Por lo tanto, es importante analizar la cartera de iniciativas, asignar responsables, ¿cierto?
a cada una de esas iniciativas para después saber, bueno, a qué departamento molestar cuando no se están haciendo las iniciativas. Vamos a ver el proceso en cascada o despliegue también, es decir, el cuadro humano integral es corporativo, igual que el mapa estratégico, pero esto se va a desplegar a nivel de cada uno de los centros de responsabilidad, es decir, de cada uno de las unidades de negocio, para que también cada uno tenga su propio tablero que cumplir, sus propios indicadores de cumplimiento, que estén asociados al cuadro humano integral, y esto tiene que cambiar cada vez que cambia el plan de desarrollo estratégico, ¿ya? Porque van a ser nuevas prioridades, ¿ya? Nuevos atributos que cumplir. Por lo tanto, en teoría, nuestra gestión debería cambiar cada vez que cambie el plan de desarrollo estratégico. Nuestras prioridades deberían cambiar, ¿ya? En la clase 3 vamos a ver específicamente indicadores, el caso apropiado en particular para el hospital, ¿cierto? El cuadro humano integral también es para el hospital, pero ya el 3 entonces vamos a trabajar en posibles indicadores a ese cuadro humano integral, ¿ya? Y vamos a ver los distintos tipos de indicadores. La parte más teórica en general también se las explico bien en las cápsulas, así que ojalá puedan ver las cápsulas antes de llegar a clases para así tener una orientación más clara, ¿cierto? De cada una de la información. Bien, dudas, preguntas, comentarios de la clase de hoy. ¿Algún comentario final? Queríamos consultar si el Power de la clase de hoy va a estar habilitado para poder imprimirlo o tenerla. Sí, yo voy Ya. a mandar el PowerPoint y también creo que les van a subir la grabación a la plataforma. Ok, gracias. Ya. Jerry, muy completa y clara, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro todo. ¿Algún otro comentario? ¿Consulta sobre lo que vimos hoy? ¿Todo bien? Muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces, gracias a ustedes. Profesora, Diga. muchísimas gracias. Al parecer no hay ninguna otra duda, comentario. Bueno, indicarles que el día lunes vamos a dejar habilitado ya el módulo 2 con sus respectivas cápsulas y su material complementario para que lo puedan revisar. Y como indicaba bien la profesora, la idea es que puedan ver el material antes de la clase del día viernes. Nos juntamos entonces el próximo viernes a la misma hora, 11 de la mañana, de 11 a 1. Y cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir al correo electrónico que aparece siempre en los correos que yo les envío de notificación y de recordatorio de las clases en línea. Así que cualquier duda o comentario, como yo les indicaba, lo pueden canalizar a través de mí para yo, digamos, hacer, digamos, la consulta necesaria, si es que pudiese ser algo también de la materia. Así que les agradezco su participación el día de hoy. Recuerden que la clase está grabada, así que va a quedar montada en plataforma para que la puedan revisar en caso de que no pudieron asistir a la clase hoy día o quieran reforzar los conocimientos. Agradecer a Javiera su disponibilidad y la generosidad de entregar estos conocimientos de estos contenidos, digamos, referente a la gestión y mando integral también. Así es que nos veremos el próximo viernes. Recuerden que el lunes va a quedar habilitado el módulo 2, así que cualquier duda o consulta nos pueden hacer la consulta a través del correo electrónico. Muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesora. Nos vemos, que estén bien. Buen fin de semana. Gracias a todos. Igual que estén bien. Chao a todos. Chao, que estén bien. Chao a todos. Chao, chao.